Entonces, el marxismo de la escuela de Frankfurt y del mayo del 68 Sí. necesita reconfigurar un nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto social que sea el sujeto revolucionario. No lo puede encontrar en el obrero, lo busca en las pequeñas minorías. Las minorías raciales, las minorías de género, las minorías oprimidas, las minorías simbólicas, las identidades disidentes. Entonces se van creando esas categorías de las identidades disidentes, las nuevas subjetividades, los derechos de tercera generación, la mujer oprimida por el machismo, el indígena por el occidental, el negro por el blanco, el heterosexual oprime al homosexual. Y bueno, se van creando esas dialécticas y se escribe, por ejemplo, Paul Beatriz Preciado escribe el manifiesto contrasexual, con una nueva dialéctica que es la dialéctica de género. Judith Butler escribe el género en disputa. Después, Paul Beatriz Preciado seguirá escribiendo texto yonki. Donde claramente plantean que en verdad el sexo siempre fue género. Es decir, que en el fondo todo aquello que nosotros hemos pensado que es una identidad biológica, en el fondo es una identidad cultural, es una creación de la cultura. Siguiendo el modelo de Foucault, ¿no? En Las palabras y las cosas, Foucault dice, en realidad las palabras crean a las cosas. Las palabras crean como especie de arquetipos epistémicos. Esos arquetipos epistémicos configuran nuestro modo de interpretar el mundo y nuestro modo de interpretar el mundo crea el mundo. Si las palabras crean a las cosas, dice Foucault. Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica que nos deja conducir Raúl Belmont. Estoy con Guillermo Ramadán. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Muy bien, muy gustoso de estar acá. Una vez más para hablar un poco de filosofía, para que la gente nos pueda de alguna manera escuchar y poder pensar un poco junto con ellos. Bueno, sí, es la idea, ¿no? Bueno, hagamos un poco de filosofía y metapolítica. Es un tema que se presta para la filosofía y para la metapolítica. La teoría de género, la perspectiva de género, la ideología de género, la filosofía de género, es una forma de pensarlo al hombre, ¿no? Es una manera de pensarlo al hombre o de extraviarlo al hombre. Que tiene unos principios filosóficos, ¿no? Podríamos desarrollar la antropología filosófica que subyace en la ideología o filosofía de género. Podemos tocar el tema de qué es el género y después qué lugar ocupa la ideología de género, el pensamiento de género en la antropología filosófica. ¿Por dónde te gustaría que comencemos? ¿Por el género o por el estatuto epistémico? Sería interesante a ver que nos comentes un poco a todos el tema del género. ¿Cómo podemos entender filosóficamente nosotros al género? Bueno, género, genus, es en Aristóteles lo que dictamina la especificidad de una especie con respecto a otra, ¿no? Es decir, género es un tipo de cosas. Un tipo de cosa, es un arquetipo que engloba o que homogeneiza o que unifica o que integra un cierto tipo de individuo. Eso es un género. ¿Me entendés? O sea, sí. Un conjunto de individuos que comparten ciertas características. Bueno, está mejor todavía. ¿Sí? Es un conjunto de individuos que comparten un conjunto de características en común. Sí. En común, ¿sí? El género rompe con la idea del individuo aislado, o el concepto de eseidad de Escoto, como que cada individuo tiene su propio género. Claro. De ahí viene la frase en latín el sui generis. Sui generis significa que cada individuo
es su propio género. Esto sucede propiamente con los ángeles. Es decir, cada ángel, como no tiene cuerpo, cada ángel es un individuo distinto, no por su cuerpo, sino porque cada ángel es una especie distinta de ángel. O sea, está dentro del género ángel, pero cada ángel es una especie distinta de ángel. Claro, porque no entra en el ilemorfismo aristotélico. No, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ángel sea un individuo? La forma. Pero como no recibe la forma en un cuerpo, cada forma es distinta a la otra. Así es. Eso. Entonces, ahí está el género ángel, la especie, especies distintas de ángeles, digamos. Bueno, entonces cuando se habla de género, se habla de un conjunto de propiedades que comparten un grupo de individuos. Bien. Claro, entonces, filosóficamente, la ideología de género pertenece, vamos a decir así, al nominalismo trascendentalista e idealista, subjetivista. ¿En qué sentido? Es un nominalismo moderno. Digamos, en el dilema de los universales, vos podés decir que el conjunto de propiedades que pertenecen a una cosa están en la cosa, esa es la postura realista, el in re. El conjunto de propiedades que pertenecen a un conjunto de cosas existe anterior a los individuos mismos, el platonismo, in ante rem. Sí. Y el conjunto de propiedades que unifican un conjunto de cosas existe como una creación del hombre posterior a las cosas. El nominalismo. Guillermo de Ockham. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Guillermo de Ockham? Que en realidad la esencia de las cosas no existía antes de las cosas, niega Platón, y tampoco está en las cosas. Entonces, en el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, Guillermo de Ockham va a decir, el universal, el género, no existe un universal fuera de la mente, tanto objetiva como subjetivamente. Y todo un conjunto de propiedades que comparte un grupo de individuos es una construcción de la mente. Entonces Guillermo de Ockham dice, el hombre ve el humo, pero postula el fuego. Entonces nosotros vemos un conjunto de propiedades que se asemejan y nosotros creamos el universal, nosotros creamos el género, no lo abstraemos al género de las cosas, sino que lo creamos con la mente. ¿Y dónde habita el género? ¿Dónde propiamente está objetivamente el género? En la cosa, ese es Aristóteles, en el nombre, en la palabra. Por eso se llama nominalismo, porque nómenas significa nombre, ¿no? Entonces, o nomasú, en el nombre tuyo, ¿no? En ese sentido, bajo esa perspectiva, en la ideología de género, el género es una construcción mental del ser humano, es un conjunto de propiedades, pero que crea la mente y que la fija en un nombre, en una palabra. Entonces, en el fondo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es una mujer? Y vos me tenés que responder, es una palabra que engloba un conjunto de características. Ahora, ¿esas características son objetivas o subjetivas? Son subjetivas porque pertenecen a la autopercepción de cada uno de nosotros. Es decir, es un nominalismo moderno, porque Guillermo de Ockham no dice eso. Dice que el universal es una construcción de la mente, pero el contenido lo saca de los individuos. Claro. Concreto. En este caso, el contenido lo pone cada individuo que se adscribe a través de lo que podríamos llamar una participación. Es decir, cada individuo participa de ese nombre por voluntad propia, no por una característica intrínseca de cada individuo, sino por el propio arbitrio de su voluntad. Yo quiero adscribirme al nombre mujer y por mi voluntad es que yo pertenezco al género mujer. Yo te podría decir, o sea, en función de esto que estás diciendo, te podría preguntar, ¿sería un ocamismo kantiano en ese sentido? Claro, moderno, kantiano. Es claro. Digamos, metafísicamente la ideología de género es un ocamismo kantiano. Ahí está. Exactamente. Eso es la ideología de género.
filosóficamente es esto. Es más, creo que es la primera vez que se explica así la ideología de género, ¿no? Pero bueno, es eso. Perfecto. Filosóficamente. Estamos haciendo un análisis filosófico, metafísico de la ideología de género. Bien, entonces a partir de ahí estamos construyendo nosotros a lo que es el hombre, el ser humano. Nosotros construimos la noción de ser humano, Ujú. ¿sí? No la abstraemos, viste que Aristóteles dice, nosotros abstraemos la forma del individuo. Captamos, sí, sí. La ideología de género dice, no, nosotros no captamos, no abstraemos las formas de las cosas. Ujú. Nosotros las creamos a las formas de las cosas. Bien. Y el conjunto de propiedades que tiene el género de cosas lo pone la voluntad del hombre con su adscripción a ese nombre a través de la autopercepción. Eso es. Entonces, ahí yo te pregunto a vos, dentro de la antropología filosófica, ¿la ideología de género es monista, es integralista, es dualista? Desarrollame un poco la antropología filosófica que subyace en la ideología de género. Y es interesante porque yo creo que la antropología que subyace ahí, podríamos plantearla, a mi criterio, como una ideología monista en términos que solamente está tomando una perspectiva respecto del hombre. No tiene un dualismo platónico, por ejemplo, porque de alguna manera no le gusta ver nada más que aspectos materiales del hombre, de la persona humana, pero sin embargo, de esos aspectos materiales que impactan, que necesariamente te impactan porque no se pueden negar, se construye una verdad que está más allá de lo material. Entonces, es muy difícil porque en las teorías clásicas, digamos, está bastante claro de dónde se posiciona Platón, ¿no? Dónde se posiciona Aristóteles, dónde se posiciona Tomás de Aquino. Pero es bastante complejo cómo se ha venido trayendo a la antropología diferentes conceptualizaciones en el ser humano que hacen imposible justamente su conceptualización. O sea, se van trayendo diferentes, podríamos decir, perspectivas en los cuales se va reuniendo a la palabra ser humano, pero sin tratar de definirla, porque no creen en el concepto, porque el concepto es algo que es el resultado de la abstracción aristotélica, podríamos decir, ¿no? O sea, o así es que lo ven ellos, ¿sí? Si bien la verdad el concepto puede iniciarse en puede ser en la Sócrates. categoría kantiana también. Claro. Pero tranquilamente nosotros necesitamos que el hombre hoy, o sea, retomar esto, ¿no? De lo que hemos olvidado de Aristóteles, y claramente tenemos esta problemática, la no conceptualización del ser humano. Desarrollarle a la gente cuáles son los diferentes tipos de antropología para que la gente pueda ubicar por qué es que vos ubicás en el monismo a la ideología de género. Desarrollarle para la gente que no sepa. Porque claramente nosotros podemos ver al hombre de manera integralista, dualista o monista. Cuando nosotros vemos al hombre de manera monista, vemos un solo aspecto de la persona, ¿sí? Por ejemplo, el marxismo, usted va a notar que en el marxismo tiene una antropología monista. ¿Por qué? Porque solamente ve el aspecto material del hombre, ¿sí? Como se maneja en un materialismo histórico, podríamos decirlo así. No sé si Marx, pero los marxistas notan al hombre como un ser puramente material. Luego tenemos un aspecto dualista. ¿El aspecto dualista cuál es? El aspecto dualista es aquella perspectiva donde se considera que el hombre está compuesto por alma y cuerpo, pero no de manera integrada, ¿sí? Sino que son dos sustancias separadas. Por ejemplo, Platón decía que el alma está presa en el cuerpo humano. Uh-huh. En este caso, hay una tensión ahí. claro, en esta tensión, o sea, de alguna manera están juntas, pero no son lo mismo. Claro. En cambio, ya viene Aristóteles con una mirada, si podríamos decir, superadora, donde considera a la persona humana de manera integral
donde tiene sus partes distintivas, pero es de manera integral, porque Aristóteles considera que tiene cuerpo y que tiene alma, pero no son dos sustancias. No son dos sustancias diferentes, sino una sola cosa que es una sola integridad. Por eso se llama integralismo. Son dos coprincipios de una sola sustancia. Exactamente. Y bueno, y a partir de ahí es que nosotros vemos, o bueno, en este caso, la pregunta que hace Jonathan es cómo está en este aspecto la mirada de la ideología de género respecto de la persona. Y bueno, a mi criterio es un aspecto monista. Sí, es monista en cuanto que resuelve solo en la cultura, solo en la autopercepción que se adscribe a un género cultural, a un arquetipo cultural, digamos, una creación de la sociedad, la identidad del hombre. En ese sentido es monista. Y es dualista, antropológico, en el sentido de que no niega que el hombre tiene cuerpo, no lo niega, pero no coloca en el cuerpo la identidad, sino que coloca la identidad en el alma, como lo hacen los neoplatónicos, por ejemplo, ¿no? O sea, que es monista en cuanto al ontológico y en cuanto a la identidad psicológica es dualista, digamos. Pero sí, es dualista y es monista. Lo que sí no es integralista, eso sí. No considera que la identidad biológica y la identidad psicológica configuren dos principios de una sola identidad que es la persona humana. No considera eso la ideología de género. Entonces la ideología de género surge como un resultado del fracaso del marxismo. El marxismo que trata de cohesionar a un sujeto social en base a una lucha, en el concepto de opresión y oprimido, la opresión de clase vendría a resultar que el burgués oprime al proletario. Pero la caída del muro de Berlín implica el triunfo del capitalismo y la integración del obrero a un sistema, ¿no? Al sistema capitalista. El obrero está integrado al sistema capitalista. Mal, bien, defectuosamente, injustamente, pero está integrado. Sí. El obrero está integrado al sistema capitalista. Eso viene a resultar en un fracaso del marxismo que planteaba que el obrero iba a quedar fuera del sistema. Entonces, el marxismo de la escuela de Frankfurt y del mayo del 68 necesita reconfigurar un nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto social que sea el sujeto revolucionario. No lo puede encontrar en el obrero, lo busca en las pequeñas minorías. Las minorías raciales, las minorías de género, las minorías oprimidas, las minorías simbólicas, las identidades disidentes. Entonces se van creando esas categorías de las identidades disidentes, las nuevas subjetividades, los derechos de tercera generación, la mujer oprimida por el machismo, el indígena por el occidental, el negro por el blanco, el heterosexual oprime al homosexual. Y bueno, se van creando esas dialécticas y se escribe, por ejemplo, Paul Beatriz Preciado escribe el Manifiesto Contrasexual, con una nueva dialéctica que es la dialéctica de género. Judith Butler escribe El género en disputa. Después, Paul Beatriz Preciado seguirá escribiendo Texto Yonki. Donde claramente plantean que en verdad el sexo siempre fue género. Es decir, que en el fondo todo aquello que nosotros hemos pensado que es una identidad biológica, en el fondo es una identidad cultural, es una creación de la cultura. Siguiendo el modelo de Foucault, ¿no? En Las palabras y las cosas, Foucault dice, en realidad las palabras crean a las cosas. Las palabras crean como especie de arquetipos epistémicos. Esos arquetipos epistémicos configuran nuestro modo de interpretar el mundo y nuestro modo de interpretar el mundo crea el mundo. Si las palabras crean a las cosas, dice Foucault. Es un nominalista Foucault en ese sentido, ¿no? Entonces, Foucault comienza Las palabras y las cosas con una especie de taxonomía que hace Borges en un cuento, donde dice, bueno, en general los animales pueden ser calificados en animales vertebrados, invertebrados, mamíferos o cetáceos, ¿no? Así empieza. Pero en realidad, dice Borges, yo descubrí en una enciclopedia china una nueva manera de categorizar que animales sonrientes y animales tristes, animales, qué sé yo, olorosos y animales no olorosos, animales depravados y no depravados. O sea,
comenzaba a categorizar, digamos, de otra manera. Entonces Foucault dijo, cuando yo leí eso en Borges, me revolucionó la cabeza, dice, porque entendí que las cosas no son lo que son, sino que son lo que nosotros planteamos que son en base a unas categorías que creamos nosotros para que tengan sentido. Sin esas categorías las cosas no tendrían sentido. Bueno, a partir de ese Foucaultianismo de izquierda, Sí. se crea entonces la ideología de género diciendo, bueno, el género es diría, ¿cómo se llama este? El creador para una radicalización de la democracia, el socialista estrategia socialista, es el creador del kirchnerismo, el creador intelectual del kirchnerismo. Tiene un nombre francés, ya me voy a acordar. Siempre lo menciono, pero me vino un bache. Ajá. Bueno, él va a decir entonces que es un significante vacío. Sí. ¿Sí? Un significante vacío. En este sentido, ya te voy a decir, porque no me voy a quedar así, el concepto de Laclau, Ernesto Laclau. Él es el creador, digamos, de esta idea, ¿no? Significante vacío. Es decir, el significante vacío es un conjunto de palabras que no tienen significado, pero que están prestas para que en el juego del sistema político adquieran significado. Entonces, por ejemplo, la palabra marginado, la palabra excluido, es un significante vacío. ¿Por qué? Porque puede significar en cada sistema político algo distinto. El marginado en el sistema liberal no es lo mismo que el marginado en el sistema marxista, que el marginado en el sistema tomista, que el marginado... Es decir, es un significante vacío, dice Ernesto Laclau, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros proponemos, dice Ernesto Laclau, que el nuevo sujeto revolucionario sea el homosexual, el género disidente, las pequeñas minorías, las minorías simbólicas, las minorías excluidas, las minorías marginadas, las minorías. Bueno, la ideología de género entonces es una construcción de la nueva izquierda, de esta izquierda progresista, de esta izquierda que ya no tiene al obrero como sujeto social, sino a estas pequeñas disidencias, y de alguna u otra manera entonces va a proponer que toda persona que se adscriba voluntariamente a una categoría arbitraria que es el oprimido, que no tiene contenido, sino que, vamos a suponer, ¿no? Ustedes me ven así biológicamente, o qué sé yo, bueno, acá está Dana, ¿no? Ella es blanca, occidental y cristiana, ¿no? Entonces, así es como el símbolo de la opresión, digamos, Dana, ¿no? En el sentido de la nueva izquierda. Pero bueno, te saludo, Dana. Muy buenas noches a todos los oyentes. Un gusto estar con ustedes y bueno, me demoré un poco, pero quería estar presente acá. Lo venía escuchando un poco y me quedó un poco cuando hablaban de las distintas percepciones, ¿no? del antropocentrismo, ¿no? Y cuando Guilla hablaba sobre la integridad, ¿no? Qué importante es la integridad, ¿no? Integridad en lo que nosotros decimos, lo que pensamos y cómo actuamos, ¿no? Ahí podemos definir a una persona íntegra, ¿no? Uh-huh. Y es lo que tenemos que buscar, ¿no? Justamente hablamos de palabras y verdades y cuál es la verdad, ¿no? Entonces, entre esas tres cosas, ¿no? Buscamos la integridad y creo que nosotros buscamos eso, ¿no? De la creación, esa creación íntegra, ¿no? Claro. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá el nuevo sujeto de la revolución, que es un sujeto desiderativo, adscrito. Es decir, yo por mi deseo, por mi autopercepción, por mi voluntad, a mí me gusta la palabra participación porque es como que está el modelo, que no tiene sentido, pero que tiene sentido en función de que el individuo participe, ¿no? De ese modelo, ¿no? A mí me gusta el concepto de participación, así, metexis, platónica, ¿no? Entonces nosotros le vamos a plantear ahora algunos casos que han ido apareciendo en cuanto a esto de la ideología de género, algunos casos que nos van a permitir a nosotros pensar las consecuencias de un sistema que va en contra de la integridad del hombre.
en el sentido este de que el hombre es una identidad íntegra entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, ¿no? Sí. Johnny, me quedó, te digo, ¿no? Desde que estamos hablando me quedó el tema este del monismo y el dualismo. A ver. Porque muchas veces lo hemos explicado como dualista el problema. Bueno, Pero claro, no sé por qué yo estoy defendiendo la postura monista en este caso, a ver. porque claramente, a ver, si me permito hacer un breve argumento para defender esta postura, es que claramente hoy, a partir de este tipo de teorías de género que se van ampliando y ya yo podría decir que ya no son solo de género, sino ya empiezan a tratar temas de especie humana, ¿no? Inclusive. El transespecismo. El transespecismo, etcétera. O sea, que sigue la misma línea. ¿Cuál es la línea? Un monismo idealista donde se separa totalmente el cuerpo y el hombre es solamente el pensamiento. O sea, lo que yo pienso que soy. Entonces, cuando la persona solamente lo que piensa que es y tiene la técnica para modificar lo que le tocó, como apariencia. Claro. Es medio neoplatónico, ¿no? El cuerpo es aparente, ¿no? Exactamente. Está bueno, es Sería, fantasma. Podríamos decir que esa es la visión, que claramente este tipo de visiones no condice con la realidad. Estamos, yo creo que todo lo que tenemos dos de frente de acuerdo, digamos, o sea, Sí. pero claramente que yo podría decir que esa es la visión profunda que tiene este tipo, o sea, digamos, radical de este tipo de problemática, que podríamos decirle como problemática, porque las teorías de género, los transhumanistas, etcétera, tienen la misma visión, porque no hay un gran cambio en el salto en decir que yo soy hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, que soy hombre atrapado en el cuerpo de un perro, digamos, y etcétera, o sea, o al revés, o viceversa, ¿no? O sea, que soy un perro atrapado en el cuerpo de un hombre. O sea, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque la ruptura con la realidad es tan grande y tan fuerte que yo podría decir que la idea se transforma en una idea monista, idealista, digamos. O sea, que el hombre solamente es la palabra y la idea que encierra la persona sobre esa palabra. Porque ni siquiera puede ser compartida por todo el mundo, ¿no? Entonces, es lo que vos explicabas al principio, pero yo no sé si responde estrictamente con el monismo, porque claramente es difícil entenderlo como monista cuando yo tengo el cuerpo. O sea, monismo es que el hombre está compuesto de una sola realidad. Es decir, el monista te dice, el panpsiquista te dice, el hombre es pura alma. Uh-huh. No, el cuerpo es aparente. Uh-huh. En teología vendría a ser un dochetista. Ah, sí. Después está el monismo materialista, que es el que dice el hombre es puro cuerpo nada más. Uh-huh. La ideología de género no niega que el hombre es corpóreo, pero lo que niega es que el cuerpo da cuenta de la identidad del ser humano. Es decir, no es un problema ontológico de fondo, sino que es un problema psicológico. Es decir, la identidad personal del ser humano no está configurada por la corporeidad. La corporeidad no da cuenta de la identidad sustancial del hombre. Por eso. La existencia precede a la esencia. Pero justamente a eso me refiero. Si la identidad se separa totalmente de la corporeidad, yo puedo ser cualquier cosa, incluso un cuerpo inerte. Incluso, claro, bueno, tenés razón. A eso me voy refiriendo. Que yo puedo ser incluso un no humano, por ejemplo, ser una... Ya vamos a llegar a eso, a eso. Planteemos, por ejemplo, este caso. Vamos buscando ahí un caso, yo traje ahí alguno. Por ejemplo, del hombre en Canadá. Un hombre de 52 años se transforma en una niña de 6. Ahí tenés transgénero y transedad. Dos géneros. Transedad, O sea, claro. hay más interseccionalidades ahí. De la transexualidad a la transedad. El hombre ha sido adoptado por una familia que lo cuida como un hijo más. Ya vamos a ver ahí. Y exige ir al jardín. Y quiere tener novio, ¿no? Ese es el tema también. No sé cómo se pronuncia ahí ese nombre. Fíjate si lo podés.
Está difícil. Stephanie Walsh. Es un caso real, lo pueden Stephanie buscar, Walsh. ¿no? En las No, es redes. un caso totalmente real. Así es, sí, sí. Esto no sé si era en Canadá. En o Canadá, es en Ah, Canadá. En Canadá, sí, sí. Bueno, pensé que Guille iba a leer. Bueno, es Ah, un, no. es un es un Perdón. transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y estaba casado. A los 46 años, Walsh abandonó a su esposa y a sus 7 hijos, o sea que encima que estaba casado todavía era muy activo, para vivir lo que considera su auténtica vida, su verdadera vida. En una entrevista con un diario, detalla su lucha por convertirse primero en una mujer y después en una niña de 6 años que habita accidentalmente, las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no?, en un cuerpo de un hombre de más de 50 años. Así, me acuerdo al libro de del morochito, ¿cómo es? El Muñoz, Pablo Muñoz que Iturrieta. dice atrapado. Atrapado en el cuerpo equivocado. Atrapado. Ahí está. Pablo Ese Muñoz es el- Iturrieta. ¿Y cuál es el grave problema de todo esto, no? Porque todas estas ideologías de género, que son más de 100, lo que hacen es confundir a la persona y confundirlo en su identidad, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, no hablamos de los argentinos que viven en Santa Victoria Este. Estamos hablando de pueblos originarios. Entonces están perdiendo esa identidad. No es un argentino, es un ciudadano de un pueblo originario. Entonces ya lo empiezan a confundir. Ahora vos no sos hombre o mujer, sos X. Vos no tenés mamá y papá, podés tener 2 mamás. Entonces lo que hacen en todas estas ideologías es confundirlos y confundir la identidad. Y que el ser humano pierda la identidad. ¿Y con qué objetivo crees vos que ellos dicen, bueno, que el ser humano esté confundido, que no sepa quién es, qué hay detrás de eso? No reconocer la creación de Dios, como nos creó, ¿no? Ujú. Y otro, bueno, es esta estrategia que utiliza la izquierda progresista, ¿no? Que es la de la revolución molecular disipada, ¿no? A ver, contame eso. Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Por ejemplo, vamos a crear grupos en defensa de los animales. Entonces crean estos grupos, después crean por otro lado otros grupos, por ejemplo, el feminismo, y así van creando distintos grupos chiquitos, pequeños, y lo que hacen es movilizarlos por estas ideologías. Entonces mueven masas y movilizan masas pequeñas que después las aglomeran y hacen una gran masa, ¿no? Es la revolución molecular disipada, ¿no? Que es lo que hace la izquierda actualmente. Bueno, no sé si llamarlo izquierda. Y sí, pero izquierda neoliberal, así es. porque son neoliberales. Y bueno, lo que quieren hacer es perder la identidad, ¿no? Nosotros no somos mujer, nosotros no somos hombre, nosotros no somos argentinos, nosotros no somos blancos, no somos negros, entonces... Bueno, la confusión que genera perder la identidad genera una angustia, y esa angustia, decía Roosevelt, ¿no? Te hace comprar compulsivamente, ¿no? Es decir, se consume la identidad. Hay fábricas de la identidad. Entonces yo quiero construirme una identidad, tengo que pagarle a la clínica. Tengo que comprarme la operación, tengo que pagar la operación, tengo que comprarme las inyecciones, las hormonas. De alguna manera, si la identidad es una construcción social, ¿por qué decir que el niño no nacido es una persona humana si en definitiva la humanidad también es un género y como tal es una autopercepción? Es decir, en el fondo, si yo voy quitándole al ser humano su identidad natural, ¿por qué plantear que tienen identidad aquellos que todavía no tienen la edad para autopercibirse? Entonces, en el fondo, no sería raro que si yo voy quitando la identidad biológica, la edad biológica como identidad biológica, y la especie biológica, que es la humanidad, que es el fundamento de los derechos naturales, ¿por qué no matar a un niño recién nacido si todavía no se autopercibe ser humano? Pregunto si no sería muy descabellado que esto vaya para ahí. Es decir, si uno de los frutos de que se rompa con la identidad biológica es que el sexo es autopercibido,
la edad también es autopercibida. Si la edad es autopercibida, ¿por qué la especie humana tampoco no es autopercibida, digamos? Entonces, si yo me percibo varón, me percibo de 35, me percibo ser humano. Pero un bebé recién nacido, un bebé de 2, de 3, de 4 años, no tiene la capacidad de autopercibirse ser humano. Ahora, si resulta que el fundamento de la identidad, vamos a decir así, el fundamento del derecho es la identidad y el fundamento de la identidad es la autopercepción. Ese sería como el esquema. El fundamento del derecho es la identidad. ¿Por qué yo tengo derechos humanos? Porque soy un ser humano. Es decir, el fundamento del derecho es la identidad. Va de nuevo entonces. Si el fundamento del derecho es la identidad y el fundamento de la identidad es la autopercepción, un niño de 2 años no tiene derechos. Es una consecuencia lógica de la ideología de género. Tal cual. No tiene derechos un niño recién nacido. ¿Y por qué es una ideología? Porque no se puede autopercibir. Hay un cuento de Philip Dick que se llama ¿cómo se llama? Las prepersonas. Ahí Philip Dick, no sé si vos lo conocés el cuento, él cuenta, ¿no? Dice, es una fábula, es un marxista. Philip Dick es un marxista. Pero escribió ese cuento, ¿no? Niños en Nueva York tenían 8 años y estaban jugando al fútbol, al soccer, ¿no? Bueno. Y la cosa es que uno le dice, ahí viene el camión de salud pública, que es el camión de los abortos, porque abortaban a los niños hasta los 8 años. ¿Y por qué? Porque se definió, se categorizó como Foucault, de nuevo, como el emperador chino, dijo, personas son aquellas personas capaces de hacer cálculos matemáticos de 3er grado. Como los niños de 8 años no podían hacer ese cálculo, entonces no entraban en el rango de personas humanas, por lo tanto, eran prepersonas y podían ser abortados. Entonces, el camión de salud pública, esto es muy interesante porque siempre se mata en nombre de la salud pública. La institución que guillotinaba en la Revolución Francesa, Robespierre, Saint-Just y Danton, guillotinaban a los disidentes en la guillotina y la institución que los guillotinaba se llamaba Comité de Salud Pública, ¿no? Entonces, la izquierda mata en nombre de la salud pública. Es una cuestión de salud pública. Bueno, tenemos otra polémica. Dice, polémica mundial por el aplastante triunfo de la transgénero Alana McLaughlin. Oleadas de crítica tras el debut en MMA de una luchadora de 90 kilos que cuando era hombre estaba en los cuerpos especiales del ejército estadounidense. Así fue el polémico combate de la transgénero Alana McLaughlin en su debut de MMA. Noticia del año pasado. Otra boxeadora también noqueó y terminó casi llevando a la muerte a su contrincante porque es un varón que se autopercibe mujer, ¿no? Y que luchó contra una mujer en un ring de boxeo, ¿no? El ganador de la medalla de oro a la mejor jugadora de hockey en la Argentina es un cordobés. Si mal no recuerdo en este caso, ¿no? Donde esta mujer, porque una era, por un lado era una mujer y la otra era un hombre disfrazado de mujer, si la mujer no se presentaba a combatir, no le iban a permitir combatir más en este torneo, ¿no? Así que sí o sí tenía que combatir con este transgénero. Si no, bueno, le prohibían. Justamente en el programa pasado estábamos hablando, ¿no? Si realmente el feminismo defiende a la mujer y pasábamos algunos de estos casos, ¿no? Ah, mira. Agustín Laje, en su libro Generación Idiota, hace alusión a una conversación que tuvimos donde desarrollamos el concepto del desclasado. El desclasado es decir, ningún pobre tiene derecho a no ser de izquierda. Básicamente ese es el pensamiento de la izquierda. Si vos sos pobre y sos liberal, sos un desclasado. Sos alguien que no tiene conciencia de clase. Sos un desclasado. Y si vos sos homosexual y no adscribís a la ideología de género, sos un desgenerado. Es decir, no tenés conciencia de género. Entonces te hago esta pregunta ahí, Guille. Entonces,
todo homosexual debe adscribir a la ideología de género. ¿La ideología de género le conviene al homosexual? ¿Es buena para el homosexual? Y hay muchos homosexuales que reniegan de la ideología de género porque se están viendo todas estas situaciones, ¿no? Claramente la población homosexual no necesariamente tiene que adscribir a la ideología de género, porque justamente la ideología de género está trayendo problemas serios, digamos, para la convivencia de la sociedad. Porque es muy difícil convivir, digamos, de esta manera. Cuando uno no sabe cómo llamar al otro, cuando hay muchas personas que se visten de tal manera y se producen de tal manera que uno no sabe muy bien si son hombre o mujer, porque eso suele pasar. A ellos les gusta jugar este juego, ¿no? Entonces uno no sabe si yo voy o mando a mi hija al baño de mujeres, si va a entrar una mujer por atrás o va a entrar un hombre vestido de mujer por atrás. Entonces es bastante complicado, digamos, esta situación en la vida real. En la vida práctica, ¿no? En la vida práctica no es tan simple. Entonces nosotros creo que por ahí... Y déjame que diga una cosa, en la actualidad hay muchísimos problemas de todas estas personas que eran jóvenes y empezaron a hormonizarse y ya de grandes se dieron cuenta que realmente siguieron una moda o se dejaron llevar por sensaciones y están arrepentidas. Y hoy no pueden volver atrás. Entonces el Estado hoy en día te ayuda a que vos te cambies, entre comillas, de género, pero después cuando vos sufrís esta consecuencia de arrepentirte, ya el Estado está ausente. Claro. Mientras mantenga la ideología, el Estado te acompaña. Sería algo así la idea. Así es. Claramente, entonces tenés esa problemática porque justamente hay un grado de desarrollo, esto un psicólogo lo podría explicar mucho mejor, pero hay un grado de desarrollo psicológico de las personas, de maduración, que se va dando incluso biológicamente, ¿no? El desarrollo del lóbulo prefrontal. Por eso es que usted, cuando firma después de los 21 años, hace mucho tiempo se decidió esto, pero uno tiene que tener un cierto grado de desarrollo del lóbulo prefrontal para poder ser totalmente capaz, ¿no? Para firmar y que tu firma valga. Entonces, en ese caso, uno va teniendo un grado de desarrollo psicológico y hoy por hoy darle la posibilidad sin consentimiento de los padres a niños que se vayan a hormonizar, y la verdad que es un horror, digamos. Bueno, yo nunca me canso de decir a los salteños, tenemos una resolución ministerial nefasta acá en la provincia de Salta, resolución 635/21, que la decretó el ministro de Educación Canepa, en donde le hacen los cambios de género a los chicos sin consentimiento de los padres, porque te termina diciendo en un principio que lo llaman a los padres, y los padres no están de acuerdo, citan al gabinete del colegio, de la escuela, y ellos deciden. Y ahí empieza, ¿no?, la hormonización y todo esto, sin consentimiento de los padres. Así que es gravísimo lo que tenemos acá en Salta, y los padres no lo saben, la pusieron en diciembre del 2021. Y todo esto es consecuencia de que los políticos siguen estas órdenes mundiales, ¿no?, por recibir alguna ayuda, algún beneficio económico. Bueno, acá en Salta también tenemos el caso, ¿no? Tenemos un caso de Sergia, ¿no? Habló Sergia, la persona que cambió de género a los 60 años. No me hice mujer para jubilarme, sino por convicción. ¿Sí? Se modificó la edad, ¿sí? En realidad se cambia de género a mujer, y como la mujer se jubila 5 años, entonces este 5 hombre... años antes que los hombres. Ajá, entonces este hombre se jubila a los 60 años como la mujer. ¿Y qué testimonios hay, saben? ¿Él realmente hoy vive como mujer o no? No, es un hombre. No, pero no tomó la jubilación. A través del escándalo que se armó, no tomó la jubilación, no terminó el trámite, no le dieron la jubilación como mujer. Pero eso fue porque fue un escándalo. Tranquilamente podría suceder muchas veces sin que sea un escándalo. ¿Ustedes creen que él lo hizo para eso? Sí. Y en ese momento fue así. Tenemos muchísimos casos de esto que utilizan este movimiento, digamos, este lobby, para ya poder... que estamos.
para poder beneficiarse, ¿no? También tenemos presos que han cambiado de género para irse a la cárcel de, por ejemplo, un hombre a la cárcel de mujer, entonces, bueno, terminaba embarazando a otras presas, ¿no? Un violador va a la cárcel de mujer y termina violando 5 mujeres. Y al revés, digamos, pasa algo drástico, ¿no? Porque esta mujer que se autopercibe hombre va a la cárcel de hombre y en la cárcel de hombre también, ¿no? Es violada y pide a gritos ir a la cárcel de mujer. ¿Cómo pasó con estas 2 chicas que mataron a Lucio Dupuy? Porque una de ellas se autopercibía varón, ¿o no? Sí, pero estaban ¿No está en la cárcel de varón? No. No. Qué pena. Pero bueno, justamente, digamos, se aprovechan muchísimo y yo siempre le digo a las mujeres, esta ideología de género perjudica a la mujer, ¿no? Perjudica a la mujer. Muchísimo. Bueno, y acá tenemos los casos, ¿no? Mujeres que están enfrentándose en natación. El que gana siempre los torneos internacionales de natación es un varón que tiene una espalda más grande que la mía, ¿no? Después también tenemos un caso, ¿no? En España, Miss Universo. El famoso caso ese de hace 3, 4 años. Sí. Así es. Miss Universo, que en 2018 salió Miss Universo un hombre, le ganó a todas las mujeres. Y bueno, acá en la Argentina la mejor mujer del año no fue una vez Florencia de la B. Así es. Y después también en este mismo concurso no dejaron participar a una ucraniana, esta ucraniana tenía un hijo, entonces por ser mamá no la dejaron participar en este mismo concurso, ¿no? Pero bueno, a un hombre que digo, se percibe mujer, sí. Si el género es un conjunto de propiedades que identifican a un tipo de individuo, ¿por qué no hay directamente una categoría transexual? Porque tendría que haber 2 categorías transexuales. Y bueno, entonces varón, mujer, transexual, mujer y transexual, varón, listo, ya está. Parece. Entonces que haya un concurso de transexuales varones y otro concurso de transexuales mujeres, un torneo de transexuales varones y un torneo de transexuales mujeres. Pero te das cuenta que estás volviendo al biologicismo en ese momento, entonces ellos no lo van a aceptar. Porque el criterio siempre va a ser biológico. Es que bueno, integralista, sí, podríamos decir. Es que si vos negás la realidad, siempre se va a terminar imponiendo la realidad. Es decir, yo le decía en la gira, por ejemplo, a un periodista, ¿no?, que me quería defender la ideología de género. Le decía, a ver, hermano, vos sos un varón, y si yo me autopercibo varón, me dice, bueno, vos podés tener cáncer de útero. Y me mira, ¿viste? Bueno, no. Pero sí podés tener cáncer de próstata. Sí. Y si vos te autopercibís sano y decís, yo no tengo el cáncer de próstata, yo me autopercibo sano, vivo como sano, no hago el tratamiento, no hago la quimioterapia, ¿qué se va a terminar imponiendo? ¿La enfermedad o tu autopercepción? Y se va a terminar imponiendo la enfermedad, me dice. Y bueno, ¿por qué pensás que es distinto con el sexo? Se va a terminar imponiendo la realidad, se va a terminar imponiendo la identidad biológica. Siempre que uno va en contra de la realidad, se impone la realidad. Igual. Después tenemos otro caso, ¿no? Cambió de sexo para ser candidato. Se llamaba Humberto y pasó a llamarse Humberta, ¿no? Bueno, pero encima la creatividad que tienen estos para... Claro, Sergia, ¿viste? Para cumplir el cupo femenino, ¿no? Ahí está otra de las desventajas de la mujer. Este feminismo no defiende ni este lobby, mucho menos a la mujer. Pero no tienen buen gusto ni para ponerse un nombre, tampoco. Bueno, así estamos, Guille. Así es. Es así, hace rato que estamos así. Mirá, vota Humberto. Eso en México. En México. Mira, me hacen acordar un payaso que ganó el premio Nobel al mejor político en Brasil, que se llama Tiririca. ¿No? Tiririca decía, miren, yo soy un payaso, no sé nada de política, ¿no? Yo no leí nunca nada, decía, ¿no? Pero bueno, si yo me hago político voy a comer bien, dice, y yo quiero darle de comer a mi familia, así que por favor votenme, prometo estar temprano en el Senado aunque no haga ninguna ley. Y estaba tempranísimo, hacía un montón de leyes, ha sido el más cumplido de todos los diputados, y después llegó a senador en Brasil, iba disfrazado de payasito, Tiririca se llama. Bueno, en la política se presta para todo, ¿no? Se presta para todo. ¿Cómo está la campaña de Gómez Centurión, Dana? Bueno, ayer sacamos un comunicado, ¿no? Llegamos para las elecciones provinciales, así que vamos para las nacionales.
Bueno, con todo este trasfondo de que no, primero que nada, digamos, no nos dejaban poner el nombre NOS, que dilató muchísimo hasta que se apeló y no nos dieron la razón, así que tuvimos que cambiar de nombre. El Partido de la Reconquista se llama. Tuvimos la personería provisoria hace muy poquitito, siendo que presentamos en noviembre todas las fichas. Recién hace 3 semanas tuvimos la personería provisoria. Recién ahora nos autorizaron para certificar las fichas de afiliaciones hoy, así que todos estos tiempos dilatados y todo justamente con el propósito y adelantar las elecciones, ¿no? Para que estos políticos no pierdan la mala imagen que tienen. Entonces, lo que hizo, digamos, este sistema político, como toda corrupción, ¿no? Es adelantar las elecciones para que no participen y sean los mismos que se cambian de un lado para el otro, utilizando y haciendo frentes, porque como partido no pueden hacer nada. Olmedo, ¿con quién está ahora? Olmedo está, ahora Patria está con Biela, con Salta Independiente, y está con Emiliano Estrada. Pero Emiliano Estrada no es... Era de Frente de Todos. Y bueno, y Zapata en las elecciones pasadas estaba con Cambiemos. Y por ejemplo, también Andrés Suriani estaba con Olmedo en las elecciones de hace 4 años y ahora está con Betina. Y así se van cambiando de un lado al otro, termina siendo lo mismo. Pero no de olor. Así es, termina siendo lo mismo, formando frentes, porque es la única, ya la esencia del partido se perdió. Ya no hay más partido, hoy soy frentes. Ahora son frentes, es verdad. Bueno, nos han invitado de Cambiemos, nos han invitado de varios frentes, ¿no? Y dijimos a todos que no, porque sabemos que son lo mismo y todo el esfuerzo que venimos haciendo por hacer algo, cambiar, ¿no? Un poco, por lo menos la intención tenemos de cambiar. Lo seguimos teniendo, así que vamos para las nacionales. Yo creo que ya no podrán dilatar más los tiempos, ¿no? Porque ya lo hicieron muchísimo. Venimos desde el 2020 con esta dilatación. Así que bueno, y los que se quieran afiliar, los que quieran que busquen por las redes Nos Salta, o se comuniquen, me busquen en las redes Dana Corsini. Muy bien. Y bueno, invitados todos a sumarse. Así están. Bueno, gracias, Guille. Gracias. Gracias, Dana. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima.